En el Señor, el consejo era que no se separen, salvo si hay porneia. Ya lo escucharon ustedes, ¿no? Entonces, si hay una aberración sexual, Dios permite esa separación. Ahora vamos a entrar, gloria al Señor. ¿Está esto entendido o no? Acerca del creyente y el incrédulo. Es decir, el hecho de que haya un matrimonio entre un creyente y un incrédulo. Para los amigos que nos visitan, queremos decirle que incrédulo lo calificamos como aquella persona que no sigue la corriente de la Biblia, la corriente evangélica. Entonces lo consideramos incrédulo en ese aspecto, que no tiene la misma creencia bíblica. Lógico, en los tiempos de que estamos estudiando, y eso hay una nota allí, había gente que conocía a Jesucristo, que estaban casados, conocían a Jesucristo, ella o él, y comenzaba a caminar en Jesucristo, es decir, a seguir las enseñanzas cristianas, a ser practicante de las enseñanzas cristianas. Y ella o él no creían o sencillamente no acompañaban a ese nuevo creyente. Y entonces se formaba esa pareja en donde uno de ellos era cristiano y el otro no. Y eso era mucho más profundo en los tiempos de Corinto. Porque hoy en día se supone, por ejemplo, Chile, se supone que es de corriente cristiana, se supone. Y casi toda Latinoamérica. Y entonces, llámese católico o llámese, qué sé yo, se considera cristiano. En esa época no era así. El creyente era cristiano con todas las de la ley, y el que no era creyente pertenecía a diversas ramas y tenía una gran cantidad de dioses y practicaba una inmensidad de ritos y tenía una enorme cantidad de creencias. Así que el asunto era un poco más complicado. No deja de ser complicado en nuestros tiempos cuando observamos el asunto. Entonces, vamos a la Biblia. Verso 12 del capítulo 7. Acompáñenme, por favor. Verso 12 del capítulo 7 de Primera de Corintios. O la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Ha tratado el tema de los casados y ha colocado ese principio, y ahora trata con el otro grupo, que es claro, y a los demás, no a los que están casados, que juntos son creyentes. Yo digo, no el Señor, es una opinión del apóstol, es un asunto que trata el apóstol. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora
son santos. Pero si el incrédulo se separa, gloria a Dios, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Muy bien. Comencemos diciendo lo siguiente. Si es un creyente y se casó con un incrédulo, entonces de hecho fue un error casarse siendo uno de los dos incrédulos. Ya es un error. Es decir, el hermano o la hermana que contrae matrimonio con alguien que no es creyente comete un error. ¿Por qué? Porque va en contra de la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Atentos. Amén. 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 No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Eso es lo que dice la Biblia. Porque vienen las razones. ¿Por qué no deben unirse un creyente y un incrédulo? ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? En este caso de justicia e injusticia, el hermano Cristian nos daría una cátedra. Pero creo que la razón es fuerte, ¿no, hermano Cristian? ¿Usted qué dice? ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. No hay nada que hacer. 2. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Si hay tinieblas y aunque sea un cerillo se enciende, un fósforo se enciende, las tinieblas inmediatamente al menos quedan cortadas, ¿cierto? No hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Cómo decir si hay comunión entre el aceite y el agua? No existe. El agua, el aceite se deposita solo aceite y el agua queda solo el agua. Aún estén en un mismo recipiente, pero se dividen inmediatamente. ¿Está aquí conmigo? Amén. Y aquí viene una cosa que es terrible y la cual me parece que es más... ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué comunión el Señor con Satanás? Lo que siempre he dicho, yo no entiendo cómo un creyente va de la mano con un incrédulo. Tremendo, ¿verdad? No se puede. ¿Cómo un creyente puede amar a alguien que no tiene a Dios en su corazón? Esto sonará en estos tiempos un poco como retrógrado, pero es lo que dice la Biblia, y si la Biblia dice estas cosas, tiene razón. Yo creo que si apelo a algunos hermanos en su testimonio que han hecho lo contrario, dirán, sí, hermano, eso es cierto. Pero bueno, hay veces suceden las cosas. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Todo eso está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, del versículo 14 al 16. Entonces, aquí hablamos, si hay un creyente y el creyente en contraposición a la palabra de Dios comienza a tener relaciones con un incrédulo y se casa, se fue en contra de la palabra de Dios. O sea, ya de hecho la está embarrando. Después vendrán las consecuencias. Pero bueno, como sea, en Corinto había creyentes con incrédulos casados, pero con toda seguridad, porque alguno de ellos hizo su profesión de fe siendo casados,
y el otro permaneció en estado de incredulidad. Una cosa es que haya una pareja de incrédulos, llegan a los servicios, al culto, amén, y ahí se les predica a Jesucristo y uno de ellos es tocado por el Señor y entonces hace su profesión de fe, se convierte, es bautizado, pero el otro permanece incrédulo. Entonces ya es distinto el caso. Llegaron en esa condición, amén, casados, uno de ellos se convierte y el otro quedó en su estado de incredulidad. ¿Cuál es la apreciación del apóstol? No el mandamiento del Señor, que es lo que acabamos de decir. Esto lo dice el apóstol, no lo manda el Señor, sino que lo digo yo. Pero para que la cosa no quede en la nebulosa, él dice, creo que también tengo el Espíritu Santo. Es decir, creo que lo que estoy escribiendo también, aunque no lo dice en ese instante el apóstol, pero lo digo yo ahora, y usted y yo que conocemos acerca de la inspiración de la palabra de Dios. Cuando el apóstol está escribiendo esto, está siendo inspirado por Dios. Es decir, si el Señor no habló de esta situación, amén, si el Señor no habló de esa situación, sí lo hace Pablo, porque ahora hay un problema en Corinto. A Pablo le han escrito y le han dicho, hermano Pablo, tenemos este problema entre creyentes e incrédulos, ¿qué hacemos? Y entonces el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, lo dice. Y a los demás es para hablar con esta sección de parejas. Si algún hermano tiene mujer incrédula y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. En este caso, la mujer incrédula acepta la condición de creyente del esposo. ¿Está atento, hermano? Amén. Por favor, atento. Cuando la Biblia dice que si el hermano que está unido a un incrédulo, el incrédulo le dice, está bien, yo te acepto así, sigue en la iglesia, pero no me obligues a mí, yo no voy a ir, no creo. Entonces, ¿qué es lo que le dice el apóstol? Dice, no se separen de esa persona. Amén. No lo abandone, no lo abandone. Entonces, si el incrédulo acepta la condición de creyente de ese hermano, quédese con él, no lo abandone. No comience a decir el creyente, y hermano, es que cuando estamos en nuestra intimidad, ay, yo siento una cosa tan triste, ay, es que él, y dice, que ya no puede hacer nada, quédese con él. Gloria a Dios. Amén. No piense erróneamente, no piense usted que cuando está haciendo el almuerzo, su comida, para entregar, uy, es que estoy cocinándole a un incrédulo, a un hijo de Satanás. Quédese con él. Si él le aceptó la condición, quédese con él. Si ella le acepta la condición, quédese con él. No lo abandone. Ay, hermano, y entonces, bueno, ahí está la solución. Espere que él sea el que tome la decisión. Eso es lo que dice la Biblia. Bendito sea el nombre de Jesús. La responsabilidad del esposo es no la abandone. La responsabilidad misma opera en la mujer, no abandone al marido. Si éste consiente en vivir con ella y en esas condiciones. Atentos, hermanos, en esas condiciones. Cuando la Biblia dice que consiente en vivir con él o con ella, es porque esa persona está aceptando todo lo que es esa persona, incluyendo su religión. ¿O no, hermano Cristo? Incluyendo su religión. Gloria a Dios. Entonces, quédese con él. En los dos casos. La iniciativa de separación entre un creyente y un incrédulo debe venir de parte del incrédulo. Amén. Entonces, si el hermano llega a ella, la incrédula le dice, ¿sabes una cosa? Yo como que me quiero separar. Ariel, yo te amo mucho, pero si tú quieres, bueno.
Porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? Pero si el incrédulo insiste en separarse, estoy tomando la versión Biblia textual, que se separe. Escuche eso. Si el incrédulo insiste en separarse, que se separe. Pues no está el hermano o la hermana sujeto o sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os ha llamado Dios. Entonces el apóstol consideraba que un hermano o una hermana sujeta a un incrédulo era una servidumbre. Era casi que vivir como en una especie de esclavitud. Y entonces cuando este hombre o esta mujer decide la separación, se quiere ir, se quiere separar, entonces, bueno, ese es el término de esa condición de servidumbre del creyente. Entonces, sepárese, que el incrédulo se vaya. Pero no es un asunto del creyente, es del incrédulo. Amén. ¿Está claro o no está claro? Hermanos, ¿está claro o no está claro? Entonces, ese es el principio bíblico. Gloria al nombre del Señor. A paz los ha llamado Dios. Este versículo, el versículo 16, ¿lo leemos? Versículo 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Ese versículo deja entrever una posibilidad. No es una certeza. ¿Qué sabes tú, oh mujer, si ese hombre o esa mujer se convierte? Pues es una posibilidad, no es que dice que usted, el incrédulo, perdón, el creyente estando casado con el incrédulo se va a convertir. ¿Qué sabes tú? Está la posibilidad. Amén. Pero no quiere decir que es algo que va a suceder. Qué bueno que fuera siempre lo mismo, ¿verdad? Que se convirtiera en incrédulo. Pero es más fácil que se convierta un incrédulo, donde han llegado los dos siendo incrédulos y él ya se convierte o él se convierte, que el incrédulo llegue a los pies de Cristo cuando él o ella han hecho lo contrario a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Estamos? Hay una posibilidad, no un hecho o una promesa divina. ¿Qué sabes, mujer, si salvarás al marido? ¿O qué sabes, marido, si salvarás a la mujer? No lo sabemos. Es una posibilidad. Está ahí. Es posible que se salve ese incrédulo, como es posible que no se salve. ¿Están? 7:14. El marido incrédulo es santificado por la mujer, y la mujer incrédula es santificada por el hermano. Pero, hermanos, esa santificación que habla ese texto no es la santificación que nosotros entendemos como tal. Amén. No es porque usted, siendo santo, ese esposo o esposa ya se santificó, está perdonado, y el Señor cuando venga se lo va a llevar. No, Señor. Eso no es lo que quiere decir ese texto. No quiere decir que la convivencia santifique al incrédulo. Porque imagínese usted que ese incrédulo, aunque sabe que usted es creyente, le llega tarde en la noche borracho, pero usted, como es creyente, lo santifica inmediatamente. Arrodíllese, voy a orar por ti para que Dios te santifique esa borrachera. No, nada que ver. El texto no nos dice eso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no es la santificación en Cristo. No es que el incrédulo se santifique con la santidad
del creyente. ¿Está conmigo? Se puede decir más bien que ese incrédulo comparte las mismas bendiciones del creyente en relación con sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Si ellos tienen un hijo, ese hijo tiene la bendición del creyente, no del incrédulo. Amén. Y todo lo que ellos tienen la bendición del creyente, no del incrédulo. Y si al incrédulo le va bien, que no piense que es por él, es porque tiene uno al lado suyo que es creyente, que está orando por esa persona. Y entonces Dios lo bendice también. Porque si Él es el que trabaja, llevará el sustento para la familia. Y entonces es bendición. ¿Pero por qué es bendición? Porque hay una mujer santa o hay un hombre santo. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces todo lo que tiene el creyente se forma también de parte de bendición al que no es creyente. Gloria a Dios. Hay la posibilidad de salvación de toda la familia, incluyendo el incrédulo. Porque mientras esté la hermana o el hermano en Cristo, gloria al Señor, ese incrédulo tiene la posibilidad de salvarse. Pero si se separa, ya no tiene ninguna posibilidad. Adiós esperanza, porque solo tendrá la esperanza y la posibilidad junto al creyente. Pero si se separa el incrédulo, se separó y perdió toda la bendición de Dios. Gloria al Señor. Nunca el incrédulo podrá pensar que todavía tiene la bendición de Dios. No, Señor. Eso es por causa del creyente. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Ahora, en cuanto a los solteros, levanten la mano los solteros. ¿Se comprometió ya o qué? ¿Está desposado? Levante la mano, hombre. En cuanto a los solteros, gloria al Señor. Si carece del dominio propio, amén, que se casen. Gloria a Dios. Amén. Si no tiene el don de abstinencia, ore rápido y que Dios le responda rápido, que le envíe la mujer o el hombre que apaguen el incendio. Amén. Si carece del dominio propio, que se casen. Versículo 7, capítulo 7, versículo 9. Gloria al Señor. Amén. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Amén. Amén. Anda ahí. Entonces, cásese. Si carece de ese dominio propio, de ese don. El apóstol considera aún quemarse no solo por el latente peligro de la fornicación, sino de todo lo demás. Amén. No solo por el aspecto de fornicación, porque el soltero puede fornicar o adulterar. Amén. Sino por todo lo demás que lo rodea. Un programa de televisión y entonces a mí, Señor, y entonces allá solo, ajá. Entonces, todas esas cosas que lo rodean son las que debe tener en cuenta. Entonces, si él ve que no tiene ese dominio propio, Señor, necesito mi esposa. Señor, mándame mi esposa o manda mi esposo. Tiene que ser así. Amén. Bueno, el concepto muy propio del apóstol en cuanto a permanecer sin casarse es visto en cuanto
a la dedicación al servicio al Señor. Si alguien tiene ese don, ese dominio propio, gloria al nombre del Señor, ¿para qué sirve o qué es lo que coloca la guinda de la torta, por llamarlo de alguna manera, gloria al nombre del Señor, en ese aspecto? Es porque quiere servir al Señor, dedicar su vida estrictamente al Señor. Pero si tiene el don, si no lo tiene, ni se le ocurra, porque en cualquier momento viene la caída. Eso no lo duden. Y con mucho respeto, sobre todo las mujeres, porque el asunto de la soledad es terrible. Amén. ¿Cierto? Claro, el hombre también es fatídico la soledad. Pero bueno, entonces, si quiere dedicarse a servir a Dios, Señor, gracias porque tengo ese dominio propio, no tengo preocupaciones por ese asunto, bendito sea el nombre del Señor, pero yo lo que quiero es servirte, porque yo sé que si te sirvo únicamente a ti, no voy a tener preocupación para complacer a mi compañero, a mi compañera, que es lo que dice la Biblia. Gloria al Señor. Y es natural. Como esposos tenemos la preocupación de que ella sea feliz, y ella como esposa tiene la preocupación que él sea feliz. ¿Y cómo va a ser feliz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 razones, que no son las que tengo ahora. Pero hay infinidad de razones para que ellos y ellas sean felices en el matrimonio. Y muchas veces no es solo con el asistir a la congregación, a la iglesia, a los cultos. Amén. Gloria a Dios. Mi amor, ¿y por qué no salimos juntos algún día? Pero no es que tengo esto y esto y esto y esto y esto. Saque el rato para salir con ella. Saque el rato para dedicarle a ella. Gloria a Dios. Y si puede dejar los hijos, déjelos a cuidar. Gloria a Dios. Mamá, papá, de cuidar el niño. Papá, no, vamos a salir, listo. Salgan. Gloria a Dios. Pero el hecho es que debemos cuidarnos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Es hacer feliz a la esposa. Qué sé yo, de pronto usted está acostado y siente un codazo ahí. Hijo, ¿qué pasa? Mi amor, hay poder en Jesús. Arrodillémonos a orar. ¿Qué te pasa, mujer? Carnal, ¿qué es? No. Gloria a Dios. No se le olvide que usted no debe negarse, porque usted no es suyo. Si suena el timbre, usted no es suyo. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Amén. Hágala feliz. Hágalo feliz. Amén. A su nombre la gloria. Amén. Pero si quiere servir a Dios, estamos con los solteros. No sé por qué siempre me meto con los casados. Gloria a Dios. Muy bien. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y para que sin impedimento os acerquéis al Señor, dice el texto. El concepto que debe primar para proceder al matrimonio es, pues, uno a naturalmente el amor. Amén. Amén. Entonces, si el soltero está urgido, ore, pero enamórese. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. No que le presente, enseguida lo agarró. Enseguida la agarró. Porque estoy urgido, hermano. No importa. Entonces, agarra lo que sea. Y después está en el problema. Ay, Señor, pastor, ¿qué hacemos? No. Ore a Dios. El Señor le presente, el esposo o la esposa, pero enamorados, profundamente enamorados.
Bendito sea el nombre de Jesús. Jamás dé lugar a eso. No, en el camino me enamoro. No, señor. Si no llega bien tragado, como decimos por allá, bien enamorado, ni lo haga. Porque en el camino no se enamoran. En el camino vienen las decepciones. En el camino vienen las frustraciones. En el camino viene el conocimiento íntimo. Y entonces tiene que estar bien enamorado. Que Dios le envíe a quien va a ser su esposo, su esposa, pero enamórese. Gloria a Dios. Amén. Naturalmente el amor. Ve el hecho de la incontinencia y sé el deseo muy natural de vivir en pareja. Entonces se hace un comentario muy corto para las viudas, que las cobija el mismo principio de los solteros. Entonces, si la viuda no puede vivir sola, Señor, yo quiero casarme. Pero cuando se case no comience a hacer comparaciones. Ay, era que este era así, tú no eres así. Ay, es que mi esposo anterior era... Comparaciones. Porque nunca Dios le va a dar el mismo, así igualito. Ahora sí, entremos. ¿Cuántas divisiones tuvimos? 1. Los casados en Cristo. ¿Cierto? No se separen. A excepción por. Entonces, 2. Los creyentes que tienen alguien incrédulo. ¿Cierto? 3. Los solteros. Si no tienen don, cásense. 4. Las viudas. ¿Ves? Si no soportan la viudez, empiecen a orar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. 4 grupos que está tratando el apóstol Pablo en este texto bíblico. Gloria al Señor. Y entonces, como nos llamó, así nos quedemos. ¿Cómo? Están los versículos 7, 17, 20 y 24. Como el Señor repartió a cada uno, y como Dios ha llamado a cada uno, así viva. ¿Cómo? O casado, o si se separa porque es inconverso, amén, o si es soltero y tiene don, o si es viuda y se vuelve y quiere volver a casar, o si soporta la viudez, pues quédese como está. Entonces, así como nos llamó, así nos quedemos. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Cómo? O casado o... ¿Cierto?